Pensando Sí, unos ahí está. segunditos. Ahora está. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos oficialmente. Mi nombre es Adriana Narváez, soy la rectora del Instituto de Capacitación Aduanera. Bienvenidos a la charla de hoy, que la verdad es un lujo. Dentro del marco de las charlas de los 30 años, el Instituto celebra justamente en un mes y medio, los 30 años de existencia. Y para nosotros, la verdad que es un placer contar, bueno, con estos dos expositores y un participante de lujo, y dos de ellos además con una historia en relación al instituto muy grande, así que placer doble. Los expositores de hoy son la licenciada Adriana Cruz, el licenciado Alejandro Tercián, dos profesionales de vastísima trayectoria. Voy a leer algunos de sus antecedentes, hice un recorte porque sinceramente si no nos quedábamos un buen rato. Así que la magíster Adriana Cruz, magíster en Relaciones Económicas Internacionales, licenciada en Comercio Internacional, despachante de aduanas, autoridad y ex autoridad de distintas instituciones educativas, entre ellas ex rectora del Instituto de Capacitación Aduanera, por eso digo lo de, digamos, la gran participación que ha tenido en nuestra, digamos, como institución, ¿no? Todo lo que nos ha dejado a nivel institucional a quienes seguimos en el ICA. Consultora en distintos temas vinculados a comercio internacional, y bueno, ha tenido además muchísimos distintos cargos en diferentes multinacionales, en diferentes empresas multinacionales. Luego tenemos también al licenciado Alejandro Tercián, licenciado en Comercio Internacional, compartimos la carrera de base, los tres. Despachante de aduanas también, él cuenta con dos posgrados, uno de ellos en Gestión Estratégica del Comercio Internacional, y además en este momento es gerente de Control de Excelencia de Comercio Internacional y Aduanas de la región latinoamericana de la empresa Bayer, laboratorio Bayer. Y bueno, es experto además en cadena de abastecimientos. Así que muchísimas gracias a ambos, se los agradecí en privado, lo hago público, un honor que estén con nosotros, y además con un tema tan interesante como el que van a tratar hoy, ¿no? El impacto de la tecnología en nuestra carrera, en el comercio internacional. Y una palabrita que me parece súper interesante y que luego seguramente en las conclusiones y en la ronda de preguntas, ahora voy a comentar un poco cómo va a estar organizada la charla, y sobre todo incluso después de la charla. Me gustó mucho la palabra el repensar que usaron para el título, ¿no? El repensar nuestra profesión en relación al contexto tan dinámico en el que vivimos. Y que seguramente se acelerará aún más. Entonces me parece más que interesante el tema en sí, pero sobre todo, insisto, que actúe esto como disparador justamente para que repensemos nuestro rol como profesionales y como actores del comercio internacional en relación a esta vorágine que se vive a nivel mundial y sobre todo con el impacto de la tecnología, ¿no? Como bien ellos expresaron en el título de la charla. Así que bueno, no les quito más tiempo, muchísimas gracias de nuevo por estar hoy acá, virtualmente, pero en definitiva estamos todos hoy acá, y bueno, a disfrutar la charla, yo por lo menos lo voy a hacer, así que gracias Adriana y gracias Alejandro. No, bueno, muchas gracias Adriana, ahí veo que se sumó otra Adriana, porque así hacemos el trío. ¿Cómo estás Adriana? Qué alegría verte. Estás muteada. La verdad que Adriana Perazo, para mí el padre de Adriana Perazo fue como un padre para mí, de quien aprendí muchas cosas, y un enorme cariño. Así que para mí es emocionante estar con ustedes compartiendo este momento, que espero que lo puedan aprovechar y que les sirva, que nosotros podamos aportar algo, ¿no? Pero realmente me genera un enorme placer, una alegría inmensa, y ni hablemos que además se sumó Alfredo, así que es un gusto muy grande. Y bueno, vamos a empezar. Alejandro, no sé si querés decir algo. Bueno, yo la verdad, cuando recién mencionaste que Adriana es la hija de nuestro ex profesor, también me emocioné porque realmente una persona muy querida, la verdad que aprendimos mucho de él. Así que, y siento como que es una reunión de amigos, ¿no? Porque veo como que todos de una manera u otra nos conocemos, así que
Y bueno, bienvenidos a todos los que están en la reunión. Esperemos poder compartir experiencias y situaciones y una manera de mirar la profesión que al menos con Adriana la compartimos y bueno, ojalá de esta charla surjan nuevas propuestas, ideas y un intercambio entre todos. Y conciencia. Así es. Bueno, Exacto, si querés... por eso digo, ¿no? No solo lo que compartamos acá, sino que nos quedemos después pensando. Por eso me gustó tanto esa palabrita. Es la idea, ¿no? De que entre todos podamos pensar cosas que nos van a afectar en el futuro, en vez de tenerle miedo a esas cosas, abordarlas, ¿no? Un poco la idea es esa. Y como somos un poco más viejos que la mayoría del auditorio, tenemos experiencia para decirle que los cambios se pueden hacer, ¿no? Bueno, voy a compartir entonces un documento. Solo un mensaje, veo una pregunta de Ángeles, no sé si quieren, bueno, hacemos la exposición y luego dejamos un espacio para consultas, así que Ángel... como te parezca, Adriana, si te parece que es prefieran... oportuna la pregunta, la decimos, porque quizás y me parece que tal vez la dejamos para después, si te parece, Ángel, porque hace referencia a cómo uno puede conseguir clientes en el comercio exterior en relación a las redes sociales, ¿no? Entonces me parece que primero sería oportuno que, bueno, tanto Alejandro como Adriana desarrollen, digamos, sus exposiciones y luego me echamos la pregunta, en este caso de Ángel, y todas las que quieran hacer. ¿Sí? Bueno, pongo la presentación, entonces nada más que para que ustedes puedan ir siguiéndonos más fácil. Bueno, la idea de poner esta frase que dice para repensar la profesión tiene que ver con dos conceptos básicos. Uno, los cambios tan grandes en paradigmas, es decir, en lo que antes estaba pensado de una manera, se rompieron todas las estructuras. Y ni hablar a partir de la pandemia, donde se avanzó toda la tecnología de una manera impresionante. Pero además porque nosotros notamos que hay una idea de que saber no sirve, de que las cosas hay que hacerlas porque si soy amigo, y la verdad que en el mundo real eso es todo lo contrario. Puede parecer que no sirve, pero no es así. Entonces nos parecía importante que ustedes entiendan que, digamos, aquellos que están estudiando realmente son privilegiados, pero además, por el otro lado, en contraposición, como todas las cosas tienen un lado y el otro, es una necesidad imperiosa en el mundo moderno, es decir, nadie puede subsistir si no estudia y si no se prepara para los cambios. Cuando decimos estudia, decimos cualquier cosa, significa prepararse para el entorno y para el trabajo. Por eso pusimos esa frase, para repensar la profesión. Las cuestiones son complejas, pero hay que formarse, prepararse e incluso animarse a pensar distinto. Entonces, acá les pusimos en esta primera parte solamente 2 o 3 datos, porque lo que vamos a tratar de hacer es mostrar a Latinoamérica dentro de un entorno que representa a los países menos desarrollados, con una serie de problemas, en comparación con los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque hay una fuerte presión hacia, digamos, la utilización de las tecnologías, que evidentemente parece todo muy fácil, pero no es tan sencillo. Entonces hay que ver hasta dónde todas esas promesas o esos cambios realmente después se pueden plasmar en la realidad. Un dato que nos pareció interesante, sobre todo por lo que estudian, es que el 90% del comercio interregional, es decir, el que está en Latinoamérica, está libre de aranceles, pero las empresas no pueden competir en la economía digital. ¿Qué significa esto? Que el arancel ya no es el elemento, ya quedó en el pasado, aunque en la Argentina nosotros todavía tengamos un montón de problemas con los aranceles. No son los temas que se discuten hoy en el mundo, los aranceles. Las discusiones pasan por otro lado. Por lo tanto, ustedes piensen simplemente que si yo quiero importar un producto de China, así le ponga
el 100% de arancel, los costos que tiene China y la productividad y la eficiencia en algunos temas hacen que le puedo poner un arancel del 100%, igual no le puedo competir. Por lo tanto, el arancel quedó en el pasado, la competencia pasa por otro lado. Latinoamérica tiene competencias estáticas, esto es un nuevo lenguaje a nivel económico, y no pudo transformar su estructura productiva y la mantiene dependiente de los recursos naturales. Pasan los años, hay tecnología, hay avances científicos, e incluso en los recursos naturales, pero Latinoamérica sigue dependiendo sus economías de la venta de los recursos naturales. No puede hacer ese cambio cualitativo. Los países desarrollados incorporan inteligencia artificial a los procesos logísticos y en los países menos desarrollados, Latinoamérica, seguimos discutiendo el transporte y la logística al modo tradicional. Y esto realmente está totalmente fuera de época hoy. Después vamos a hablar algo de eso. La revolución 4.0 más la inteligencia artificial. Y miren este detalle, esto es algo que se habla mucho en estos últimos tiempos, desplaza el costo laboral, como ahora les cuento una anécdota, como elemento significante en la cadena de valor, y en la región nosotros nos encontramos con que tenemos una infraestructura y conectividad física muy deficiente y entonces atenta con la competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Hace unos años, un presidente de una automotriz muy grande dijo en un discurso que gracias a la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, en realidad ahora no les iba a preocupar cuánto tenían que ganar las personas porque simplemente iban a ser reemplazados y las empresas podrían instalarse en cualquier lugar. Y el titular del sindicato, es una empresa europea, le dijo, pero si no tenés consumidores no se los vas a poder vender a nadie. Entonces empieza a haber fricciones donde ustedes dicen, sí, claro, hay robots, los robots los ponemos en cualquier lugar, abaratamos un montón de cuestiones, pero ese no es el punto. La tecnología está, pero no siempre va a ser útil en el lugar donde se encuentre. Y eso es alguna de las cosas que les queremos contar. Hace rato que con Alejandro venimos estudiando una serie de variables por interés propio y porque vemos que hay muchos cambios a nivel profesional. Y para ustedes, en esta oportunidad, nosotros elegimos algunas variables nada más. Elegimos que son las que se nombran en todos los trabajos que ustedes vayan a leer de comercio internacional. Estas variables se nombran todo el tiempo. Eficiencia, reducción de costos, todo es para reducir costos, todo es para reducir tiempos, todo es para dar certidumbre a las reglas de juego comerciales. Los acuerdos y la normativa internacional son la clave, ni hablemos en el momento actual. La innovación, todo el tiempo escuchamos hablar de innovación. Los recursos, la seguridad jurídica y la transparencia. Estos ítems que yo acabo de nombrar los van a encontrar, yo creo que en casi todos los trabajos e investigaciones que ustedes se pongan a leer. Por eso nos pareció interesante como separarlos de esos trabajos e ir mirando por qué todos hablan de lo mismo. Y realmente no estamos hablando de las mismas cosas que hace 50 años con otras palabras y en otro entorno un poco más complejo, sobre todo porque apareció la tecnología. Fíjense que les pusimos una nota al costado que dice que la eficiencia es hacer bien las cosas, es decir, buscar la mejor relación posible entre los recursos empleados y los resultados obtenidos, y tiene que ver con cómo se hacen las cosas, distinto a cuando hablamos de eficacia, que lo que buscamos es simplemente un resultado, independientemente de qué recursos usamos y cuántos recursos usamos. Es decir,
también hay criterios respecto a qué dispone cada uno para poder hacer frente a estas situaciones que se nos dan en estos tiempos más modernos. Alejandro me planteó que en este escenario podríamos darles una muy síntesis, imaginarán que esto es una síntesis total, del contexto de los negocios internacionales, y me pareció oportuno, y mucho más que lo explique él, porque está todo el día luchando con esto. Así que si querés te doy la palabra, Ale. Gracias, Adri. Bien, en realidad hablábamos en la slide anterior sobre el tema de la transparencia, ¿no? De la transparencia de los negocios, que es algo que después más adelante lo vamos a ir abordando un poco más en detalle, ya que es un tema ético y es un tema importante que creo que vale la pena en el repensar de la profesión. Yendo al contexto de los negocios internacionales, nosotros como operadores o profesionales de comercio internacional nos encontramos con un laberinto de complejidades. Yo siempre digo que es como una carrera de obstáculos realmente en nuestra profesión, donde estamos permanentemente resolviendo temas de distinta índole. El primero, hay muchos más, obviamente. Ahora vamos a mencionar algunos, los más representativos o significativos. Si escuchan ruidos de fondo es porque estoy cerca de un lugar donde hay unos chicos jugando y lamentablemente con la virtualidad eso no lo puedo evitar, ¿no? Pero digo, por un lado el gran entramado de las normas que tenemos, complejas, desde distintos organismos, porque cuando hablamos de lo que es el comercio internacional, a veces nos circunscribimos a temas de aduana, pero en realidad lo que tenemos es una convergencia de normativas que en realidad nos afectan y de alguna manera afectan el flujo de las mercaderías en comercio internacional. En realidad, cuando hablamos de lo que pasa en América Latina, las aduanas es un común denominador que son muy estrictas, complejas y burocráticas. Y acá yo lo que planteo es la complejidad que nosotros obviamente no la definimos, sino que la define el entorno, ¿no? Las normas que salen publicadas y todas las regulaciones que no solamente son argentinas, sino también algunas que son latinoamericanas o regionales y otras que son internacionales, y todas esas nos afectan en nuestro diario negocio. Si las manejamos adecuadamente en cuanto a conocer las normas, saber interpretar esas normas, saber el fundamento de por qué es la norma y tratar de hacer el networking necesario para encontrar profesionales como puede ser este grupo u otro grupo de gente donde podamos discutir el alcance, se puede transformar en hasta una ventaja competitiva, porque en la medida en que yo llegue y tenga un buen conocimiento de la normativa, tenga una buena aplicación de esa normativa, tenga socios estratégicos como ser el despachante de aduana, acorde a mis necesidades, nos encontramos frente a una situación donde lo que para otros que no lo manejen eventualmente en forma adecuada es una desventaja, para nosotros manejarlo eficientemente es una ventaja competitiva porque vamos a poder liberar la carga mucho más rápido que nuestros competidores. Contrariamente, o considerando que un error en un país europeo o en Estados Unidos se resuelve en horas o en días, pagando una multa y generando las liberaciones, acá un error se paga con mucho tiempo y con multas muy altas, eso ya lo sabemos. Por lo que en realidad este es un común denominador, y creo que es un tema que desde lo que es la complejidad y un problema lo podemos transformar en algo positivo. Por otro lado, también está claro que nuestros negocios los manejamos con cambios permanentes, ¿no? Con los requerimientos de los gobiernos. Es decir, hoy día recibimos cantidad de correos semanales de toda la normativa que va cambiando y que se relaciona una con otra. ¿Podemos ir a la otra slide, Adri, por favor? Sí.
Uno de los desafíos con los que nos encontramos es con la interpretación de la normativa y cómo la comunicamos y a quién la comunicamos y a quién se la reportamos. O sea, yo creo que cuando hablamos de, de comercio internacional, también nos tenemos que imaginar dónde nos estamos parando, ¿no? O sea, dónde nos paramos en una corporación multinacional, nos paramos como agentes o despachantes de aduana dándole información a nuestros clientes, nos paramos como un freight forwarder, ¿desde qué lugar? Y depende de dónde nos paremos, tenemos también una situación de tratar de manejar la comunicación eficaz de modo tal de que se llegue a los mejores resultados. Y desde mi perspectiva, el tema de la comunicación es clave en nuestra profesión. Diría que es una de las variables donde hace la diferencia, porque tenemos muchos interlocutores en nuestro trabajo. Si nos miramos en el mundo que nos rodea, o sea, en nuestro entorno, en nuestro ecosistema, como se dice actualmente, tenemos despachantes, freight forwarders, transportes domésticos, empresa de custodia, proveedor del exterior, bancos, seguros. Bueno, podemos seguir hablando y todos lo conocen eso, pero no es la misma comunicación que yo voy a tener con mi proveedor del exterior, que puede estar en China, en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica. No me comunico igual con un chino que con un americano o con un brasilero, pero tampoco me comunico de la misma manera con un transportista, ni me comunico de la misma manera con un agente de aduana. Y cuando hablamos de comunicación, hoy hablaba con Adriana por otros temas y con otros profesionales y decía, cuando desde el lado de la empresa yo me comunico con el despachante de aduana y hablo con propiedad, se genera como una situación de respeto del despachante donde la comunicación se eleva a un nivel diferente y donde lo que yo pido tiene sentido y lo que él me ofrece también tiene que tener un correlato. Entonces, ahí creo que es importante hacer foco en ese manejo comunicacional con el profesional que tenemos al lado. Lo mismo pasa con un freight forwarder y con otros actores. Con respecto a las particularidades que tenemos en la TAM, bueno, para nosotros, o por lo menos desde mi perspectiva, el despachante es fundamental. Es mi brazo derecho, siempre y cuando sea diestro, ¿verdad? Pero digo, es mi brazo derecho. Y definitivamente la elección del despachante de aduana es clave. Y también la auditoría que se le hace a los despachantes de aduana. O sea, nosotros, y yo personalmente creo que en un programa profesional de compliance, al despachante hay que auditarlo. Y no porque pensemos que hace las cosas mal, sino que es parte del proceso de círculo virtuoso donde chequeamos y ajustamos mutuamente algunas tareas. Y las aduanas, bueno, son un eslabón fundamental en la cadena de abastecimiento internacional. Es decir, si nosotros controlamos el eslabón, que es el más complejo, lo demás fluye. Obviamente podemos tener problemas en el transporte internacional, podemos tener problemas que suben los fletes, que no conseguimos los contenedores, porque hoy estamos en un momento post pandemia o dentro de la pandemia con muchas restricciones. Pero si esa variable de la aduana, que es la más compleja y estricta que tenemos, la podemos manejar adecuadamente, resolvemos gran cantidad de los problemas. Por eso, en algún momento leí una frase que la quisimos poner con Adriana acá, que no hay cadena de abastecimiento más fuerte que su eslabón más débil, ¿no? O sea, si nosotros transformamos un eslabón que es débil por todas las complejidades que dijimos en un eslabón que no sea tan débil, automáticamente robustecemos esa cadena, ¿no? Exacto. Ahora Avanza. creo que Adri, te paso un poco la posta para hablar de las dimensiones. Sí. Justamente y también para simplificar, lo que venimos haciendo es tratar de simplificar y que se entienda, que todo el mundo pueda entender un poco de qué se trata esto. Tratamos de separar todo lo que vamos a decir en dimensiones, ¿no? Que son las que nosotros creemos que son relevantes.
en todo el proceso. La dimensión de las políticas de gobiernos, la dimensión administrativa, cada una de ellas obviamente incluye muchas cosas, ¿no? La dimensión logística y la de transparencia y seguridad, que es, les diría, en el momento actual, es clave para poder relacionarse. Lo que vamos a hacer, y habrán visto ahí que tenemos una ayuda a memoria que dice video, les vamos a compartir ahora un video que dura, no sé si llega a durar 2 minutos, que es un video de la OMC para lo que sería el comercio mundial en el 2030, muy interesante porque les va a dar distintas miradas y después sobre eso nosotros vamos a seguir hablando. Ya lo comparto. A ver, no, esperen. Porque recién me mandó una recomendación. Acá está. Bueno. ¿Se puede ver bien? Sí, ahí está comenzando. Bien. Y espero que se escuche. A ver, díganme si se escucha. Eso evidentemente está cambiando. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces volvemos a poner. Mi miedo era que no se escuche. Evidentemente está cambiando fundamentalmente. Con el 3D printing, con la robotización. Tapping into their digital capabilities. To become part of this new future and new economy that we're seeing. What would trade look like in 2030? Are we ready for the changes that lie ahead? Technology has shaped the way that we trade. And today this phenomenon is accelerating like never before. I will start with blockchains. Blockchain is essentially a tamper-proof, decentralized digital record of transactions. It could therefore support smaller businesses to start trading by helping them to build trust with partners around the world. Let's take a look now at the Internet of Things. They will help companies to track products along the supply chain and optimize route planning, for example. 3D printing. We would be buying the code that is needed to reproduce it. By cutting trade costs, these technologies would boost trade by up to 2 percentage points per year. And that amounts to growth of 31 to 34 percentage points over 15 years on top of what we are already expecting. I think technology could have an ambiguous impact. 65% of the remaining employment in manufacturing industries could be replaced by robotics and artificial intelligence. So think about textiles and apparel. Il est vrai qu'il y a d'excellentes opportunités sans précédent, mais il ne faut pas oublier que ces technologies sont porteuses de gros risques. Il y a un réel risque de cybercolonisation numérique. Et je pense qu'il faudrait y accorder beaucoup d'attention car elle n'épargnera personne. There are currently tensions in the international trade system, but it's a time to strengthen the rules, not to move away from a rules-based system. There's a challenge for our governments to come together and have a serious discussion around this very fundamentally important economic phenomena that's changed how we live. Bueno, no sé qué piensan, pero nos dio una mirada desde distintos puntos de vista, ¿no? Los riesgos que surgen en el comercio internacional con la tecnología, las ventajas, es decir, todo está blanco y negro, y todo depende también de desde dónde abordamos cada uno de estos problemas, ¿no? Ahora voy a volver a compartir la presentación, no sé si querés decir, Ale, algo mientras, pero voy a volver a compartir la otra presentación para que podamos seguir con el trabajo. A mí me dejó impactada, no sé si notaron justo
que estaba el Bitcoin a $6.000 en el 2018 y hoy justo tocó récord, ¿no? Así que me quedé hoy fue mirando. récord. Hoy fue 10 récord. veces más está, ¿no? 10 veces más. Hoy fue récord, Sí. exactamente. Tal cual, así que justo vi la imagen y bueno, me Pensé, quedé cuando pensando pasó en eso lo también. pensé. Y vamos Sí, a y de hablar un paso poquito de eso. te quedaste preocupada por no haber comprado en el 2018. Y claro, sin lugar a Bueno, dudas, todo, ¿no? No, lo que pero la bueno, primera persona, simplemente un comentario muy, muy anecdótico, pero creo que vale la pena. Fernando Landa, que es el primero que empezó hablando, que estuvo en el G20 y tiene gran actividad, actualmente es el nuevo presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, porque el doctor Mantilla, bueno, se está jubilando o se está retirando, sigue como honorario, presidente honorario, pero está tomando las riendas Fernando Landa. Nada, un comentario porque era el primero que aparecía en el video y es algo muy nuevo, ¿no? Sí, pero bien pertinente. sí. Bueno, en ese escenario que ustedes acaban de ver con el video de la OMC, sí. Que alguien me quiere decir, escucho una voz. ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, está todo bien, no. Bien. Sí, a lo mejor Bueno, fue un en eco o algo. el de ver respecto a la OMC es donde nos vamos a mover con la charla de hoy. Es decir, hicimos una introducción y les vamos a mostrar algunas cosas que están pasando, muy recientes. Fíjense que incluso en la pantalla tienen un dato de julio del año 2021, para que ustedes vean que todo esto real pasa y lo tenemos todos los días. Simplemente lo que están viendo ahora es la agenda digital que Latinoamérica y el Caribe se propusieron para el año 2018, en sus rasgos principales, que quiere decir aumento de la productividad, aumento del crecimiento e innovación. Fíjense, acuérdense de todas las palabras que habíamos nombrado antes. Logística y transporte, o sea, mejoras en la logística y transporte, y también la adaptación de las regulaciones de protección al consumidor, la coordinación de aspectos tributarios y la seguridad jurídica. Esos tres detalles, esos tres elementos, además de los medios de pago, son básicamente, les podría decir que en este momento son la clave de muchas negociaciones. La coordinación de aspectos tributarios, no lo tenemos en la filmina, pero acuérdense que no hace mucho se empezó a regular un impuesto para todas las empresas digitales, ¿no? Y fue un acuerdo a nivel internacional, y ese tema fue como el inicio de algo que se viene discutiendo hace rato, pero que va a avanzar hacia otros sentidos, que no nos podemos extender por una cuestión de tiempo, pero es muy interesante. Y entonces miren los datos que les estoy poniendo de Latinoamérica. En el 2015, la mitad de los usuarios, 2015, ayer más o menos, la mitad de los usuarios de Internet se conectaban por primera vez en Latinoamérica. Es un dato muy fuerte. Significa que estamos hablando de los avances de la tecnología, de la relocalización, de las cadenas de valor que se van a ir de un lado para otro, pero recién estamos en todo, en niveles bajos, muy bajos de conectividad, y ni siquiera es conectividad de calidad, porque ese es otro problema. Y en el año ahora, en julio del 2021, Alemania aparece, y tiene que ver con lo que dijeron recién, como el primer país en listar una moneda de cambio con Bitcoin mediante una plataforma nueva que se llama Cetra. Ya empezó las primeras operaciones, todavía no se puede hablar mucho porque es muy limitada para algunas cosas, pero fíjense que hay toda una pelea respecto a las criptomonedas, ya van a ver por qué, y sin embargo reconocen la necesidad de no quedarse fuera de ese escenario, porque está generando algunas distorsiones, incluso les diría respecto a toda la normativa, la frondosa normativa que hay, no contempla todas estas operaciones.
Y cuando se regulen, si es que se regulan, se pueden regular, habrá que ver hasta dónde eso llega. Así que la misma agenda de Latinoamérica, lo que se llama la agenda digital, ese es un nombre formal, está planteando todas estas cosas que nosotros recién comentábamos. Dentro de esos planteos aparece en el escenario, y habrán escuchado mucho hablar, de las herramientas de facilitación al comercio propuestas por la OMC y de la necesidad de avanzar en esos acuerdos para la facilitación del comercio. Y yo les puse una frase ahí, que no se trata solo de eliminar trámites burocráticos, sino de cambiar el enfoque, porque también hay que ver el concepto, recién lo estábamos diciendo de una manera u otra, de la infraestructura del transporte, la tecnología de la información y la comunicación en el comercio transfronterizo. Entonces, nosotros de todas las herramientas que hay, porque algunas son muy incipientes, realmente no funcionan, se mencionan pero en la práctica no funcionan, pusimos las que en Latinoamérica tienen un cierto grado de avance. Les diría que en algunos casos empezaron con énfasis, pero fueron quedando ahí medias abandonadas. Pero no obstante son las que estos países de Latinoamérica y Caribe se comprometieron a avanzar dentro del marco de la OMC, y la OMC hace una especie de auditorías para ver si avanzan, no avanzan. Se imaginarán que los últimos informes están totalmente viciados por la problemática de la pandemia y van a seguir estándolo por un tiempo, que ha servido en algunos casos como excusa para no avanzar. Pero bueno, van a funcionar y no pueden ignorarlas, porque hacia ahí vamos, ¿no? Y miren la frase que elegimos de Fabrizio Operti, que es el gerente de integración y comercio del BID. Dice, estamos avanzando hacia un mundo en el que la competitividad está determinada no solamente por los aranceles, lo que habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan? Sino por la capacidad de superar costos regulatorios, y sabremos de eso, logísticos y de información, y por incorporar nuevas tecnologías, que es todo un desafío, porque hay tecnologías que fueron incorporadas, pero que el avance es tan rápido que la inversión no se puede recuperar porque rápidamente es cambiado por otro sistema. Incluso este es un tema, ¿qué tecnología se elige? Es uno de los grandes temas. Entonces, acá les pusimos un resumen, pero se los vamos a explicar un poquito. Me fui para cualquier lado. El operador económico autorizado, no sé si alguno de ustedes sabrá qué es, la Argentina ya está, Ale, ayúdame, en el 2017 hizo el plan piloto, ¿no? No me falla la memoria. A través de la FIP. Estaba en mute. Le estaba diciendo, te estaba contestando y después me di cuenta que me apareció acá el cartelito. Que sí, que aproximadamente para esa fecha se empezó primero con un plan piloto para las empresas que ya tenían algunos regímenes como aduana domiciliaria y otros regímenes especiales, y después lo fueron extendiendo al resto de los operadores. Sí. Bueno, el operador económico autorizado en realidad lo que podríamos decir que es una figura que tiene los objetivos que ustedes ven en pantalla: aumentar la transparencia, mejorar la trazabilidad, y todo eso en un marco donde hay menor control aduanero, es decir, la aduana delega funciones en ese operador económico autorizado. Obviamente todo esto reduce los costos. Por ejemplo, si yo ya no le voy a aplicar más canal rojo al operador, tengo menores costos, ¿no? Como para poner un ejemplo simple, y menores tiempos operativos, y además disminuye los riesgos de salud y seguridad pública, porque eso está pensado desde el punto de vista que estos operadores
para ser autorizados tienen que cumplir una serie de requisitos que garantizan justamente la transparencia y la trazabilidad, con lo cual se eliminan muchos de los riesgos que puede tener cualquier operación o transacción transfronteriza o de importación y exportación. En la Argentina, el operador económico autorizado empezó con una prueba piloto en el año 2017, como dijo Alejandro. Tiene distintos niveles de certificación. El nivel más avanzado se llama nivel de seguridad, pero por ahora estamos en el primer estadio de eso. Después vino la pandemia. Por el momento está bastante frenado, aunque la AFIP dice que están trabajando, pero en realidad no se han obtenido nuevas certificaciones y mucho menos avances en certificaciones de mayor complejidad, es decir, para poder llegar al nivel seguridad, que sería el que da todas estas ventajas que estamos viendo en pantalla. ¿Qué puede pasar a futuro? Y no lo sabemos. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, hay países que están muchísimo más avanzados que nosotros en Latinoamérica, mucho más avanzados, ya tienen los niveles, no para todas las empresas y todos los operadores, pero ya hay muchos con los niveles más altos. ¿Y qué pasa en los países más desarrollados? El operador económico autorizado es casi un trámite, porque los países más desarrollados tienen sistemas de control propios, muy estandarizados, muy simplificados, y cumplir los requisitos de un OEA es un simple trámite, pero en la Argentina, por ejemplo, y en Latinoamérica en general, requiere inversiones. Por lo tanto, si bien estamos pensando que esto es extensivo a todo tipo de operadores, despachantes, transportistas, empresas grandes, pymes, no van a estar todas en las mismas condiciones para poder acceder a estas ventajas. Y yo tengo una opinión particular, personal, respecto a este tema de OEA, que lo hemos discutido muchas veces con Alejandro, que es que en un escenario donde solo se plantean requisitos a cumplir, y no estamos pensando integralmente lo que significa lograr que las empresas tengan este nivel de operador, prever ayudas para determinados sectores y demás, lo que va a generar es mucha más discriminación, o sea, y mucha más concentración de negocios en aquellos que sean OEA y entre los que no sean, porque los OEA, como son acuerdos que están dentro del marco internacional, terminan siendo confiables a través de otros acuerdos recíprocos que se hacen, confiables para el resto de los países. Entonces, si yo le compro a un OEA, sé que ese OEA es transparente, le puedo seguir la trazabilidad y me aseguro el menor tiempo posible. Si no le compro a un OEA, todas esas ventajas no las tengo. Entonces se van a terminar comprando entre los que tienen certificado OEA y todos los demás van a quedar a un lado. Por eso es que estas herramientas no sirven cuando solamente se plantean desde una formalidad cumplir un requisito, sino que, tal como dijimos en las presentaciones anteriores, requiere un cambio de mentalidad. Este objetivo es para mejorar todo el sistema, pero todos no pueden acceder de la misma manera. Entonces tenemos que aprender a discriminar eso para poder ayudar y hacerlo mejor. Pero esa es una opinión muy, muy personal, ¿no? No, a mí me parece que como complemento, y es algo que venimos conversando con Adriana hace mucho tiempo sobre el OEA, hay varias variables o varios factores a considerar. Uno, y se está discutiendo en el mundo esto, no es un tema que lo dice Alejandro, sino que es un tema que se está discutiendo, es el costo-beneficio, ¿no? El costo de certificar OEA versus los beneficios que da. Con esto no quiero decir que no da beneficios. Por ejemplo, un país como Colombia es un país que ha sido
pionero dentro de Latinoamérica con la certificación OEA y está funcionando muy bien y les puedo decir que en época de pandemia, haber sido OEA en aquellos países como Colombia, Perú y el mismo Brasil, y lo digo por conocimiento de causa, por la industria, ha sido una ventaja competitiva. Pero así como digo eso, que ha sido una ventaja competitiva porque se llegaba más rápido y en forma más eficiente en el flujo de la carga, también hoy se está discutiendo a nivel global hasta qué punto las empresas les atrae, les resulta atractivo ser OEA. Y como decía Adriana, no es lo mismo una corporación multinacional que una empresa pyme, ¿no? Una pyme, una pequeña o mediana empresa donde tal vez no tenga tantos recursos y donde tal vez nos encontremos en una situación de que no tiene esos procedimientos delimitados como lo puede tener una gran empresa. Entonces, si bien, como decíamos antes, es un beneficio, no es igual para todos y no a todos, no les resulta con la misma utilidad, ¿no? Entonces, no podemos decir el OEA es bueno o el OEA es malo. Bueno, para ciertos casos puede ser bueno, para ciertas industrias, ciertos negocios, ciertas empresas, y para otros no tan bueno. A veces reconvertir la logística considerando los requisitos de seguridad, si la empresa no está preparada, requiere una inversión tan grande que lo hace poco viable por el tema del retorno de la inversión. O viceversa, hay empresas que están muy bien. Entonces, bueno, es un tema muy interesante que podemos llegar a hablar mucho más tiempo. Simplemente quería complementar lo que había dicho Adriana con esta visión, que aprovecho para decir una sola cosa más. Estuve en una charla con el secretario general de la OMA hace un par de días y un poco lo que le preguntaba era esto. Y ahí estamos en función, y la OMA en realidad no tiene injerencia sobre lo que hace cada uno de los países, sí, da lineamientos, da guidelines, de alguna manera, pautas. Después cada país tiene su estrategia de implementación y por ahí en algunos países como en Argentina piden los manuales o los procesos escritos en manuales y por ahí en otros países no. Por lo que en realidad eso es un poco un tema que está al alcance de cada administración de cada país. Bien. Bueno, dentro de las herramientas que estamos viendo tenemos otra que habrán escuchado nombrar, Exporta Fácil, que en Argentina apareció en el año 2017, no aparece, fines del 2017, no es casualidad, tiene que ver con que la Argentina en ese momento ya estaba muy involucrada y firmado los acuerdos de facilitación del comercio, y todas estas se consideran herramientas de facilitación del comercio, y no es más ni menos que modificar y ampliar los términos de posibilidades de exportar a través de operadores logísticos de correo privado, como son los courier, DHL, FedEx, UPS, todos los que ustedes conocen, que en realidad está pensado para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, de conectarlos con operadores logísticos que les faciliten el contacto con el destino final o un destino de exportación, enviar las mercaderías, y sin tener que estar pensando, necesito un despachante, qué es la aduana, es decir, las complejidades que todos nosotros sabemos que requiere el trabajo de comercio internacional y relacionado con aduana. Ahora, no es que estas empresas no hacen nada, estas empresas lo que hacen es dar un servicio completo, es decir, entonces los despachantes, los que conocen de comercio internacional, trabajan en esas empresas. Fíjense, me parece muy interesante marcarlo, porque yo hablando con las empresas de courier, ellos me decían que los negocios que más crecen y que crecen de manera muy importante es justamente Exporta Fácil, pero que eso a esas empresas les requiere mucho personal
porque las empresas que los contactan son pymes, emprendedores que no saben nada de comercio exterior, absolutamente nada, y si les preguntan una posición arancelaria es lo mismo que les hablen en ruso, o un Incoterm es lo mismo que les hablen en ruso, y por lo tanto, salvo que haya algún ruso acá y que entienda, pero digamos, y por lo tanto, digamos, nos interesa mucho marcar que ustedes tienen que ir viendo hacia dónde va virando el servicio profesional, porque si no se quedan con la idea me voy a hacer independiente o voy a trabajar en una empresa grande de tal que fabrica y sin embargo justamente una de las cosas que ustedes pueden observar en muchos documentos especializados es que lo que más crece en el mundo no es la venta de las mercancías, es la venta de los servicios. De hecho, no nos dan los tiempos, podemos hablar un cuatrimestre, pero de hecho, en realidad, lo que está pasando hoy en el mundo es que se está discutiendo todo, absolutamente todo, porque en el precio de una mercadería se sabe que hoy, que hay más servicio que mercadería, que costo de mercadería. Entonces se está discutiendo todo, se discute el valor, se discute el origen, ¿de dónde es verdaderamente originaria? ¿De dónde está la composición de todos los servicios que te estoy cobrando en el precio? ¿O simplemente de un lugar donde hubo un cambio de partida arancelaria? Entonces, todo está en discusión en este momento. ¿Por qué está en discusión? Porque cambió el esquema de negocios, cambió totalmente. Y si ustedes profesionalmente no piensan que su profesión va a cambiar en ese esquema de negocios, no les va a servir de nada estudiar y tienen que aprender para mirar hacia adelante, ¿está? Bueno, acá simplemente les pusimos cómo está la situación en la región, ¿no? Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay tienen un servicio muy ágil, muy completo. Argentina lo tiene en implementación desde 2018, funciona bien, mientras no le hagan algún cambio raro que se estaba esperando, va a seguir funcionando bien. Y después los que ya tienen el diagnóstico concluido, que ya no hay dudas de que no lo van a cambiar, es Chile, Venezuela y Bolivia. Uruguay tiene otro sistema que se llama Toolbox, que está más relacionado con la facilitación de la entrega de mercaderías, porque acá también hay otra discusión a nivel mundial. ¿La discusión cuál es a nivel mundial? Esto está generando un volumen de negocios de lo que se llama en el mundo pequeños envíos. Algunos especialistas dicen, bueno, ya que está exporta fácil, necesitamos que haya un importa fácil, porque de nada me sirve sacar la mercadería si después no la puedo entrar en destino. Pero ese importa fácil está generando un problema impensado. El primer problema es que ahora cambió el modelo de negocios, ahora es la empresa directa al consumidor porque compra a través de internet y paga a través de servicios financieros con inteligencia artificial, blockchain y demás, y entonces la empresa directamente le vende al consumidor y eso tiene discusiones desde hasta de medio ambiente. La discusión pasa porque no hay manera de controlar eso, no hay manera de controlarlo porque el volumen se multiplicó de una manera infernal. Quiere decir que lo que se suponía que para las administraciones iba a ser menos costo, es más costo. ¿Por qué es más costo? Porque no me alcanza el personal o tengo que hacer inversiones muy importantes y capacitar a toda la gente en tecnología e inteligencia artificial que me permita identificar. Por primera vez este año, después de más de 20 años, la Unión Europea modificó las normas del IVA y le está colocando IVA a lo que se llama pequeños envíos, cuando se dan entre empresas, ¿no? No entre particulares. Y es la primera vez que pasa y empezaron, esto pasó ahora, en julio de este año. Y la otra cosa que pasó en julio de este año es que la Unión Europea dijo,
no hay más mínimos, se llama así, no hay más valor mínimo sobre el que no pagas tributos. Aunque valga $10, vas a pagar, bueno, euros, ¿no? Vas a pagar tributos. Es decir, no existen más las franquicias para los mínimos, porque una de las cosas que pasaba era la estafa, te digo que vale 10 y en realidad vale 2.000 y entonces no pago. Y no se puede controlar. Pero ya se están implementando la inteligencia artificial. ¿Ven cómo una cosa juega con la otra? Eso que está contando Adriana está generando gravísimos problemas en las empresas en Europa. Sí, porque le están yendo con auditorías donde le está generando que bueno, algunos no cumplían con las normas y están pagando un montón de multas y demás. Pero no te quiero interrumpir porque si no nos vamos a llegar con los tiempos, Adri. Terminamos el mes que viene. Bueno, seguimos. Otra herramienta es la ventanilla única. Bueno, algunos la deben conocer, de ustedes la habrán visto en alguna materia. La ventanilla única es un tema realmente de muchos años. Fíjense, miren, Panamá, 1985. Algunos de ustedes no habían nacido. Quiere decir que no es un tema nuevo. Sin embargo, ¿por qué lo estamos mostrando? Porque empezó a tomar, después de los 2000 y básicamente después del 2010, en su gran mayoría, volumen, porque la tecnología hizo más posible la utilización de un centro, de un mecanismo único, como si fuera un portal, al cual todos los organismos del Estado, más todos los operadores acceden, no solo para conseguir la información, sino para hacer las transacciones. ¿Qué significa esto en comercio internacional? En términos generales, que si funciona bien, se reducen tiempos y costos, porque se elimina la duplicación, triplicación y no sé cuánto más, es decir, la multiplicación de trámites, que obviamente redunda en un menor costo. Y ustedes pueden decir, y también redunda en que necesitan menos empleados. Y no necesariamente, porque cada uno sigue teniendo que ser especialista en su área, pero simplifica las operaciones. Bueno, acá ya algo dije, a mí me cuesta mucho seguir los PowerPoint, soy desesperante con los PowerPoint, pero bueno, igual lo que pusimos acá fueron más bien términos que se utilizan en la actualidad, son todos términos bastante nuevos, el término picking unitario, hay muchas discusiones, es decir, ¿qué es lo que pasa ahora? Antes una carga venía en un pallet y ahora esa carga es una cajita para un señor. Entonces se está discutiendo que eso genera más desperdicios, más uso de papel, más uso de embalaje, más uso de combustible para el reparto individual, ¿sí? Y por lo tanto se lo está atacando del lado del medio ambiente, que es uno de los puntos claves hoy del comercio internacional. Sin embargo, es la forma en que se comercializa y se están transformando todos hacia el comercio y que el consumidor se está acostumbrando. Entonces, el picking unitario es eso, son los pedidos uno por uno para cada uno. Bueno, el cross-border se hace referencia a ver si se los puedo simplificar, a una empresa que les dé todo el servicio logístico de desaduanamiento de las mercaderías, o sea, de entrega puerta a puerta, pero centrado en una empresa que dé todo el servicio. Cuando ustedes ven las publicidades, por ejemplo, de tienda mía, que les dice, comprate todo lo que quieras en Estados Unidos que yo te lo traigo, bueno, son servicios de ese tipo. Subcontratan gente, pero ustedes, consumidores, se contactan solo con ese particular servicio, que es el que se olvidan de todo. Compraron, pagaron y un día reciben la carga. Y bueno, Importa Fácil ya lo expliqué. Bien, bueno, todo esto ya lo dije porque yo siempre me avanzo porque me olvido de lo que tengo, lo acabo de decir, pero esto me parece importante, no lo dije y es clave, este dato es nuevo, es de 2019, es el último dato que hay, no hay otro. Fíjense lo que dice ahí, salió incluso en los diarios esto.
China envió 500 trenes de carga a Europa con 50 contenedores a bordo y solamente, escuchen esto se hizo solo con el sistema de ventanilla única, se hizo con el sistema de herramientas simplificadas aduaneras específicas, se diseñaron para eso, y solo se hizo para atender los pedidos que tiene China de mercaderías con los usuarios de Internet y que se compran a través de las páginas web de Europa. El servicio es exclusivamente para eso. De esa manera desarrollaron una estrategia, no hay nadie que lo haya superado todavía, una estrategia para asegurar el tiempo de entrega en ese continente y reducir los costos de envío al máximo. Es impactante, tiene 11 rutas y enlaza 37 países de la región. Nosotros estamos todavía pensando que aceptamos tracción a sangre. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, lo que se llama blockchain, machine learning, no sé si todos saben lo que es blockchain o machine learning. Después, si quieren, les damos una pequeña explicación, porque hay mucha gente que habla pero no tiene muy claro de qué se trata. Son sistemas inteligentes que, digamos, en un punto el blockchain lo que permite es dar seguridad, tiene sistemas de cifrado, lo estoy diciendo de la manera más simplificada que puedo. Un sistema de cifrado que permite supuestamente ser inhackeable, aunque se han detectado algunas cosas, y el machine learning es lo que ustedes ven que es la máquina que aprende para después no cometer errores, y es la que se supone que va a reemplazar al ser humano, ¿no? Sin embargo, todos estos sistemas se están empezando a usar en las aduanas, y básicamente en el sistema financiero. El sistema financiero, yo les puse dos casos de bancos importantes, el BBVA y el HSBC, pero en realidad el sistema financiero avanza con las fintech, que son las empresas que tienen nuevos productos totalmente distintos, entre ellos el Bitcoin, como hablábamos hoy, las criptomonedas, en el sistema financiero, que permite dos cosas básicas. Una reducción importante de costos, pero muy importante, y una reducción también muy relevante de tiempos. Impresionante, no me acuerdo si les puse, sí, acá les puse algunas cosas, para que ustedes vean. Les puse los casos más interesantes. Como verán, hay países desarrollados y de Latinoamérica. Miren qué interesante. Noruega lo utiliza para mejorar la eficiencia en la selección de casos que va a inspeccionar. Estamos hablando en temas aduaneros. A través de la inteligencia artificial y las auditorías fiscales, Francia incrementó un 30% la recaudación. No es broma un 30% la recaudación, todos esos son datos reales. Miren lo que hace Chile, que no es raro, ¿no? Pensar, ¿qué hace? Con toda la pregunta que le hace la gente a los empleados de organismos de control tributario de Chile, lo que hacen es, se fijan, les sirve para dos cosas, ¿no? Una, para ver ¿dónde va a encontrar el contribuyente incumplidor? Es decir, ¿dónde están los errores del sistema? Pero también le sirve para mejorar al sistema. Perú controla el ingreso a las ventas y le envía alertas, le dice, ojo que no pagaste. Colombia lo usa para detectar evasión en los distintos puertos por las distintas normativas. Costa Rica también lo utilizó para mejorar la recaudación de impuestos. Brasil lo que hace es, eligió 30 tipos de errores, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad alrededor de 30 tipos de errores de que se generen para hacer controles específicos?
Y Finlandia, miren lo que dice acá, desarrolla robots para auditoría fiscal para reducir la carga de trabajo. ¿A quién la carga de trabajo? A todas las partes. Mejora la calidad, la transparencia y reduce la cantidad de errores. Todos están trabajando con inteligencia artificial. No es algo que va a venir, está ya. Y hay mucha gente que cree que no está, que no puede controlar, que no es así. En el caso de la valoración aduanera, ya hay empresas, no puedo acordar cómo se llama la empresa, que diseñó, todo esto está a prueba, uno de los países en los que está en prueba es en Canadá, diseñó un sistema que permite alimentarse de todas las operaciones aduaneras para sacar datos que les permitan hacer una base y poder identificar problemas de valoración en aduana, y que le generen alertas e incluso detectar cosas extrañas hasta relacionadas con el lavado de dinero. No me acuerdo si lo puse acá, no. Esperen. Me fui a cualquier lado. Ya vieron todo. Esperen, porque les quiero contar una cosa. Acá, estoy acá. Están viendo un avance, ¿no? Porque, claro. Estamos viendo el slide Sí, de dimensión logística. No me Ahora deja déjate cambiar. compartir. Sí, lo dejé de compartir porque no me deja cambiar. Voy a poner esto. Y la vuelvo a compartir, porque si no se pierden. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, entonces les quería contar algo interesante de esto. Vuelve la anterior, ¿no? Volvió a dimensión logística, sí. No sé por qué pasó eso. Es un problema de la tecnología. La estamos maltratando. Esperen que ya volvemos a seguir. Pasa. Yo puedo hablar sin la filmina, pero me gustaría que la vieran, porque si no, esperen que voy a hacer. ¿Querés que me fije de compartirla yo? Como prefieras. No, voy a hacer otra cosa. Dale. Debería no tener ni con él, pero nunca me pasó tener un problema así. Sí, pero a veces pasa, viste, que como que se queda tildado. Sí. A ver, ahora sí. Genial. Bueno, no, le quería contar algo interesante, y no lo puse acá, pero me parece que es muy interesante contarles que a través de estos sistemas de inteligencia artificial en valoración aduanera se pudo identificar y trabajar con los casos, ¿no?, de empresas, incluso les digo a empresas muy conocidas. Por ejemplo, hay un caso que hablaba de la empresa Toyota, pero no mal, ¿no?, sino en el sentido de que esas empresas tienen distintos nombres según los países, no siempre se llaman con la marca que conocemos todos. Es decir, y entonces, cuando los sistemas de control y de valoración no están bien armados, no se piensa en todas esas cosas, se pierde de vista las transacciones que se dan entre los grupos y entre las mismas empresas, donde muchas veces hay problemas de valoración. Entonces, se detectaron empresas importantes, serias, que no tienen nada raro, pero que deben ser controladas como cualquier otra, que en el mundo tienen más de 10 nombres distintos. Es decir, su identidad societaria tiene nombres distintos y figuran con esos nombres en los países, y entonces no es fácil el control. Entonces, estos sistemas lo que hacen es identificar mediante variables si la empresa ZZ puede ser la HH en otro país, y así van uniendo los datos para hacer controles. Esto está en una versión recién de implementación.
y seguramente no es perfecto, para nada, de ninguna manera, pero le da a la aduana muchas herramientas y le evita mucho trabajo manual cruzando la información. Por supuesto, todo esto después se perfeccionará, ¿no? Así que lo queríamos mostrar porque es muy avanzado, si no están en el tema no se dan cuenta. Y el Sí. impacto que tienen las declaraciones aduaneras de que pones que no es vinculado y termina siendo vinculado y que por ahí, como decías, no es que la empresa quiere hacer algo incorrecto, a veces Claro. hasta ni los mismos empleados lo saben, Exacto. y termina siendo que puso la información en el lugar incorrecto, la cruza en el lugar incorrecto y terminan teniendo un sumario, ¿no? Pero Sí. bueno, Y Alejandro, perdón que te interrumpa, pero porque es de interés de todos ustedes que estudian esto, también pasa con la clasificación arancelaria. Si ustedes googlean y buscan sistema para clasificar, van a encontrar, hoy en día se van a encontrar un montón de programitas que les van a clasificar, que por supuesto clasifican mal, ¿no? No son buenos, porque la clasificación requiere todo un proceso de análisis, etcétera. Pero y en la clasificación arancelaria todavía es más difícil, lo hablamos 1000 veces con Alejandro, que todo eso está cambiando y mucho. Cuando vean la enmienda del año 2022 van a ver que vienen cambios infernales respecto a la enmienda 2022, muy grandes, y está cambiando mucho. Por ejemplo, un problema que desaparece ahora, pero que había, era que de pronto en Colombia ustedes un dron lo tenían que clasificar de acuerdo a si tenía un dispositivo. Por ejemplo, tenía una cámara fotográfica, se tenía que clasificar por cámara fotográfica. Pero en otro país se clasificaba como elementos de aeronaves no tripuladas, con otras características. Entonces, habiendo acuerdo internacional y todo, cada uno tiene una forma de interpretar qué cosa es esta. Un tornillo para un implante se clasificaba como tornillo y ya ahora no va a pasar eso. Eso viene todo nuevo en la enmienda 2022, que trae todos los cambios en tecnología, ¿no? Ahora, digamos, también pasa lo mismo. Estos sistemas de inteligencia artificial suponen seguir una cantidad de reglas que me pueden acercar. Insisto con esto porque acá en este detalle está el valioso aporte de la profesión. Me acercan a un tema, me pueden afinar la puntería hacia donde yo voy a ir a investigar y donde voy a elaborar la estrategia, siendo yo trabajando en el sector privado o en el público, porque yo puedo ser un funcionario que tengo que diseñar normas para que se apliquen. Pero están lejos de ser perfectas digamos, y totalmente para seguirlas. Es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si se implementa eso obligatoriamente, hoy en día eso es incipiente. Nosotros estamos hablando con información que seguimos a diario, o sea, no estamos atrasados en eso. Bueno, perdón, me entusiasmé con el tema. No hay problema. Bueno. Ahora tenemos un video. Otro video. Mientras vas conectando el video, Adriana, simplemente refrescar un poco los conceptos del principio, ¿no? Habíamos hablado de que hay 4 dimensiones que nosotros habíamos identificado: política de gobiernos, administración, logística y transparencia y seguridad. Entonces, ahora es como que con esta parte de la presentación vamos a compartir un poco lo que dentro de la transparencia y seguridad es lo que actualmente se llama compliance. Y para poder arrancar y compartir con ustedes un poco con un ejemplo de la vida diaria, pero ustedes saben que Cachito Vigil fue el entrenador de las Leonas durante mucho tiempo. Bueno, y está en un reportaje con Alejandro Fantino, que es de hace unos años atrás. Ustedes saben, las Leonas entre 1997 y 2008 ganaron la medalla de oro en Winnipeg, también la Champion Trophy en 2001. Bueno, tuvieron un montón de
un montón de excelentes resultados. Y acá hay un reportaje que a mi modo de ver y a lo que estuvimos viendo con Adriana, representa un poco algo que después nos va a llevar a alguna reflexión entre todos. Así que, Adri, si querés ponerlo, por favor. Bárbaro. ¿Listo? Están dirigiendo un partido y pediste que te anulen un gol. ¿Cómo fue? Fue así, estábamos jugando el último test match con Alemania. Tiró Alemania en corner corto. Sí. Y gritan gol. Y el árbitro marca salida de fondo. Ajá. Gute, Klinke, gol. No, porque te lo arriba, Discute Klecker. Argentina en ese momento agarra la pelota y empieza el contragolpe. Sí. En el medio del contragolpe, yo veo que hay jugadoras alemanas que se quedan mirando a la arquera que era Mariela Antoniska y a Pachu Ferrari, como diciéndole fue gol. Decilo, fue gol. Claro, entonces cuando estoy viendo eso les grito, ¿fue gol o no fue gol? Le preguntás vos de afuera, ¿fue gol? De afuera. Y entonces ellas me hacen así. Entonces ahí lo que me salió es ir a buscar al árbitro, pararlo y decirle, árbitro, ¿fue gol? Se viene otra vez Argentina, quiere el segundo ya. Aquí está la Sole. Le pega la Sole y afuera. Ahí lo que sanciona es que se le levanta. Gol. Ay, ¿qué pasó? Se trabó un poco, ¿no? Sí, no sé por qué. Sí. Lo puedo poner desde otro lado, pero solito, ¿eh? Sí, a veces. Nos perdimos el final. Pero ahí, claro. Lo puedo sacar de otro lado. Ya lo tengo en tantos lados que. Sí. Lo saco de ahí y lo pongo en otro lado. Y ya se los mando. Porque son todos videos que nosotros hemos cortado, obviamente se imaginarán porque son más largos. Estabas en Tucumán dirigiendo un partido y pediste que... Ahora, eso que estamos escuchando... Este que estás escuchando es uno mío que lo vas a poner ahora. Que lo voy a poner desde mis archivos. Y esperen, perdón, porque me voy perdiendo con las ventanas. No te preocupes. Uno abre tantas ventanitas tal cual. Es como los temas, ¿no? Cuando nos derivamos porque una cosa va llevando a la otra y es así. Así que yo muchas veces me siento como con las ventanitas. Pero no me deja poner, no. A ver si me deja, no, me deja poner los videos, pero yo por eso los tenía preparados así. A ver, voy a volver a entrar. Miren que voy a entrar desde otro lugar. Sí. Tengo preparado de 1000 maneras para poder pasarlos, pero a veces pasa, me ha pasado también con Teams, bueno, con Meet, con Zoom, cada plataforma y a veces justo se traba según cómo lo... ¿Fue gol o no? Ahí, esperen, Sí. Ahí, lo cerré y lo volví a abrir. Sí. No lo estamos viendo, O sea, estás... No, ya sé. Ok. Ya sé, porque lo cerré y lo volví a abrir. Ahí está. Ahora sí lo ven, ¿no? Ahora empieza, sí. Ahí ya, aquí está la Sole. Le pega la Sole y afuera. Ahí lo que sanciona es que se le levanta. Sergio Vigil, increíble, No, lo que ha hecho Sergio Vigil, le ha dado el gol a Alemania. Porque ha sido le ha dado el gol a Alemania. Yo nunca lo vi en el hockey internacional, esto de un tipo de bien. Ese es un gesto que para muchos fue una boludez. Era un gol en contra de tu equipo. ¿No es autodestructivo eso? Si yo te pregunto a vos, ¿fue gol o no fue gol? Y vos me decís sí. Y yo después, disculpame la palabra, me hago el boludo. ¿Con qué cara te miro después? La jugadora me sigue un cacho, fue gol. Y lo único que tiene que hacer el entrenador, que le salió decir al árbitro, fue gol. Y punto. Pero no hay más vuelta que darle. Y no por eso uno es honesto. Fue una actitud
¿Qué es lo que corresponde? Y si lo queremos llamar honesto, fue una actitud honesta. Lo que yo no puedo entender que por esa acción uno es honesto toda la vida. No, esa fue una actitud honesta. Pero al otro día, volvemos a cero. Estabas en Tucumán dirigiendo. Ahí está. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de traer estos videos, porque a veces esto representa y grafica mucho más que por ahí toda una explicación académica. Y cuando lo relacionamos con temas de cumplimiento y compliance, lo primero que me gustaría también escuchar a alguno de ustedes, ¿no? Pero lo primero que viene a la mente es, no solamente estamos hablando de cumplir las normas, ¿no? Estamos también hablando de ética, estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de cómo nos comportamos con los equipos. Y el equipo, como les dije antes, no solamente es la gente que reporta a uno, sino con el ecosistema de profesionales, el despachante, la empresa, el transportista. Hay muchos que estamos involucrados en la operación. Por eso, cuando hablamos de compliance, entendemos que hay un tema que también, que no es un tema menor, la confianza, ¿no? La confianza que tenemos en todos aquellos que están operando. Yo no sé si alguno quiere hacer algún comentario del video y que le despierta relacionado al trabajo, ¿no? Al trabajo profesional en cuanto al cumplimiento y a la normativa. No se animan. Porque hay unas consultas, pero no vinculadas a eso. Esto es clave en el mundo moderno. Es imposible no estar en dirección a esto que vamos a ver ahora. Imposible. Probablemente es la primera vez que escuchen la palabra compliance, pero fíjense cómo les muestra la filmina desde qué época está, ¿no? Sí, en realidad el tema, por ahí lo escucharon, lo que pasa es que lo atractivo de esto es vincularlo al comercio internacional y cómo nos impacta directamente en la profesión, ¿no? En realidad, cuando hablamos, ahí en la slide menciona claramente que esto arrancó hace unos cuantos años atrás en Estados Unidos, y siempre es como consecuencia de alguna situación compleja que se genera, ¿no? Un escándalo financiero, con un gobierno, etcétera, etcétera. Está claro que actualmente los que van a la vanguardia son Estados Unidos y Europa. En esto, nosotros en Latinoamérica estamos unos cuantos pasos atrás. El país de Latinoamérica que está un poco más avanzado es México, y en realidad cuando hablamos de cumplimiento de la normativa, no solamente la normativa interna, sino la normativa externa, ¿no? Las empresas tienen sus códigos de ética, sus procesos de anticorrupción, prevención de registros, etcétera, etcétera. Por lo que en realidad está claro que estamos hablando de las políticas que tienen las compañías. Está claro que también hay empresas que no tienen estas políticas, pero es importante que como profesionales sepamos que hay empresas que están desarrollando políticas y que cómo será de importante, y cuanto más grande la empresa es más importante, porque esto influye directamente en el valor de la acción de una empresa, puede influir. Por si hay un escándalo de corrupción en el negocio que estamos manejando en cualquier parte del mundo, seguramente eso va a impactar en los dividendos de los accionistas de la compañía. Por otro lado, si hablamos de cumplimiento, estamos hablando de cumplir, ¿no? O sea, de cumplimiento de una norma y de un proceso. Pero cuando hablamos de ética y un poco de cara a lo que vimos en el video, ya estamos hablando de concientización y de una cultura que lo lleva a un nivel superior en la gestión. Digamos que la base es el cumplimiento, pero cuando hablamos de ética, cultura, más allá de que no me voy a poner a filosofar, pero tiene principios filosóficos, lo llevamos a un nivel de integridad, que es un escalón más arriba. Y si seguimos en el proceso,
hasta podemos decir que ser compliant o cumplir o ser íntegro agrega valor a la compañía. Es el máximo nivel que hay en esta línea de pensamiento, en este criterio, y es una ventaja competitiva por distintas razones, pero por ejemplo, podemos pensar en que en algunas empresas hasta se piensa en capacitar a los proveedores, en capacitar en comercio exterior a algunos funcionarios incluso. Y eso estaría dentro del marco de la responsabilidad social empresaria. Por otro lado, como decía antes, el cumplimiento, si yo tengo la norma y la cumplo, y por más que haya un funcionario de aduana que en algún momento cuestione algo, y yo lo puedo defender porque tengo la certeza de que cumplo, se transforma en una ventaja competitiva. También se transforma en una ventaja competitiva hacer las cosas de acuerdo a reglamento. Así que, con respecto... Perdónale, sí. eso tiene que ver mucho con el ejercicio de la profesión. Es decir, porque a veces las ventajas competitivas no se las ve desde ese lugar. Cuando nosotros, cuando alguien es despachante de aduana o profesional en el área de comercio internacional y trabaja en una empresa, no puede dar cualquier respuesta a un problema. La respuesta tiene que estar en el marco de esto, de que es compliance la empresa, y nosotros debemos serlo también, porque si no nos quedamos sin ese trabajo. Es decir, es un nivel muy fuerte de competitividad hoy para trabajar a nivel serio, pero además es lo que se viene a futuro, porque esto está todo relacionado con las normas de seguridad. Por lo tanto, no se puede pensar en que hacemos las cosas así nomás. Si estoy dando un asesoramiento, el asesoramiento, nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar. Incluso les diría, en este momento hay cosas que nadie sabe si son blancas, negras, grises, porque uno de los problemas que hay es que la normativa está mal escrita. Pero yo tengo que darme cuenta que está mal escrita, porque en ese lugar también me puedo plantear desde un lugar técnico y profesional, y siempre, ¿no?, trabajando en esta línea. Es muy importante que lo vean así. Y alineado con esto, con respecto a la profesión, cuando se suma la fuerza de la marca, de la empresa a la que uno trabaja, cuando tiene una marca conocida, más la solidez profesional de una persona que va a representar esa empresa, se genera como una sinergia donde 1 más 1 ya no es 2, sino es 3, ¿no? Porque en realidad es el poder de lo que representa una compañía, pero está a su vez la seriedad del profesional que representa esa compañía. Y ese profesional puede ser el mismo despachante de aduana, no necesariamente es el funcionario de la empresa, ¿no? Por eso la elección de un buen despachante de aduana es algo clave, como lo decíamos al principio en el proceso de elegir a los socios estratégicos. Así que, Adri, si querés podemos pasar ¿Pongo el otro? Ponemos paso? el otro, sí, pasar al otro video, sí. Esta es la segunda parte del video, que también es cortita. La segunda parte, porque van a ver cómo termina la historia, ¿no? Porque la clave está en eso, ¿no? A ver, tengo que me dejen. Esperen. Porque si le pongo ventana, me lo toma como pestaña. Si le pongo pestaña, me lo... Bueno, no me voy a quejar. ¿Ven? Ahí está empezando a presentarse, sí. Perfecto. Una cosa es en un amistoso como te pasó acá, pero después te pasan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Estabas jugándote la vida en esos Juegos Olímpicos, ibas por una medalla y ocurre lo mismo, o sea, contra Holanda. ¿Y qué pasó ahí? Fue un corner corto, íbamos perdiendo 2-1 y faltando 5 minutos para el tiempo reglamentario, tiramos un corto. ¿Ganaban las holandesas? Ganaban las holandesas. ¿Ibas a jugar por el bronce? Íbamos a jugar por el bronce. Y hacemos un gol, el árbitro lo cobra, y en el momento que el árbitro lo cobra hay una discusión muy grande. Este es el gol. Cobra el gol el árbitro, no hay video ref.
¿Sí? Y ahora hay. Y en ese momento las holandesas se van encima del árbitro. Cuando se van encima del árbitro, lo primero que hago es preguntarle, como hacemos siempre en los partidos. ¿A quién le preguntaste? Le pregunté a Michi, ¿fue gol? Y entonces me dice, sí, Cacho, quédate tranquilo que fue gol. Me dijo. ¿Sí? Entonces, quédate tranquilo, fue gol, fue gol. Entonces, le tocó los pads a la arquera. Entonces, en ese momento, cuando le toca perder, me quedé tranquilo. Te quedaste con... Tranquilo. Nunca pude ver ese video, la primera vez que lo veo. Me estás jodiendo. Nunca lo pude ver. ¿Tenías dudas? Sí. ¿Y qué fue, Cacho? No fue gol. No fue gol. Bueno. Es un tema, ¿eh? Qué anécdota, ¿no? ¿Qué significa? Ahí un poco el punto... Quedó un poco expuesta a la jugadora, ¿no? La que le había dicho que sí. Claro, pero el fíjate por qué le dijeron eso. Porque sabían cómo iba a actuar tal cual. Tal cual. Totalmente. Y eso se pasa en la vida. Aparte, la importancia me parece que es el tema de la confianza en los equipos y también, de alguna manera, me parece que si vale la pena no hacerse el distraído es la pregunta, ¿no? O sea, y hasta qué punto, si cometemos un error, lo levantamos o no lo levantamos, incluso con la aduana, ¿no? Es decir, yo creo que también ahí hay un poco de, o sea, no podemos ser éticos a media, o sea, en lo que me conviene sí y en lo que no me conviene no. Al final del día, la confianza se construye a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo conozco casos de empresas que cuando han tenido un problema lo han planteado en la aduana y en virtud de sus antecedentes, algún error que han cometido no han sido sancionados tan gravemente como otros que siempre están en la mira porque están tratando de sacar ventaja, ¿no? Pero de este video podemos llegar a reflexionar. A mí lo que me está preocupando es el tema del horario. Está bien, nos falta poco. Yo no sé si cómo hasta los tiempos, ¿no, Adriana? Yo no tengo ningún inconveniente, así que manéjenlo ustedes, yo no tengo ningún problema. Podemos terminar de cerrar en esas 2 o 3 que nos quedan. Claro que sí. Y el resto quedará para alguna otra oportunidad, con otro enfoque, bueno, ¿no? Perfecto. Yo por un tema de que, por respeto al horario de todos los que están en la reunión. Perfecto, sí, igual acuérdense que queda grabado y eso después se replica muchísimo más, así que no se sientan, digamos, cohibidos por ese punto. Bueno. Actualmente el tema del cumplimiento del compliance o de la integridad en los negocios ha dejado de ser una opción voluntaria, ¿no? Esto está claro, puede ser que algunos lo vean más claramente y otros que lo vean menos claramente por una cuestión de la cotidianeidad según donde trabajan, pero hoy en todos los ámbitos y en todos los foros internacionales se habla de lo que es el cumplimiento, el compliance, y como que es la variable que genera, como decía antes, un montón de ventajas competitivas. Incluso la Organización Mundial de Aduanas tiene programas de cumplimiento y a partir de ahí todas las empresas y todas las aduanas del mundo tienen eso. Por lo que en realidad cumplir con todos los requisitos evita daños reputacionales, imposición de multas y sanciones, a veces por ahorrar un derecho o por ahorrar o evitar una norma. Creemos que estamos agarrando un atajo siendo mucho más listos y terminamos después con importantes multas y sanciones que realmente son mucho más altas que lo que hubiera sido pagar lo que correspondía, ¿no? Eso conlleva a pérdidas de negocios o contratos. Cuando estamos hablando de empresas internacionales serias, eso definitivamente puede ser así. O incluso hasta perder la oportunidad de participar en licitaciones públicas, ¿no? Que es otra de los temas en lo que puede ser afectado. En la mayoría de los países en Latinoamérica existen normas
en relación al tema del cumplimiento, ¿no? En Argentina está la ley 27401, que habla claramente sobre los roles de los actores en el negocio internacional, y está claramente identificado incluso el mismo agentes intermediarios que pueden estar incluidos los despachantes de aduana. Así que, Adri, si querés... Bueno, y ahí quedamos acá para que lo puedas explicar las áreas que abarca, y ahí terminamos. Perfecto. Cuando hablamos de compliance, y ya para ir terminando, como decía Adriana, nosotros lo encauzamos en 5 cajas, 5 conceptos, que son básicamente los que en un programa de compliance, porque el compliance no es algo así en forma aislado que se toma alguna decisión, sino que se tratan de programas estratégicos. El primer punto es la estandarización, ¿no? O sea, tener manuales de procedimiento, tener un manual de procedimiento con el proveedor, con el proveedor de servicios, que ahí tenemos los SOPs, que son los procesos que se establecen entre distintos proveedores, también con proveedores del exterior de mercadería, y qué es lo que se debe hacer internamente dentro del sector. Definitivamente, tener un programa de estandarización es importante porque se le da el marco a todos los que operan dentro de la compañía, incluso a los proveedores, dónde deben desarrollar ese juego. Si yo no le digo a mi equipo o a otros equipos cómo jugar y en qué espacio jugar, cada uno hace lo que quiere porque nadie le informaron, ¿no? Entonces, establecer el marco, esto se puede, esto no se puede, hasta acá sí, hasta acá no. Eso me parece que es fundamental, donde todos los que son parte de esa estrategia están siendo conocedores de su rol. Por otro lado, el tema del management, en términos de compliance, para ser muy simples, el tema de los riesgos. Es importante saber dónde están los riesgos de las operaciones que nosotros manejamos. Es importante saber si hay oportunidades de mercado, de productos, y ese tipo de beneficios nos generan a nosotros también generar esa ventaja competitiva, ¿no? Es decir, hay una ley que exceptúa de derechos a la importación por estar dentro de la categoría de productos dentro de la emergencia sanitaria, o por ahí conocer el mercado. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás había una posibilidad de importar contenedores que eran reefer, pero desenchufados como dry, porque en el mercado abundaban los reefer y de esa manera se bajaba un porcentaje importante del valor del flete. O sea, desde el punto de vista no solamente normativo, sino también desde el punto de vista logístico, el conocimiento de la norma y conocimiento del mercado nos genera valor. No quiero entrar en detalle de todo lo que representa porque nos vamos a extender mucho, pero estoy dando un poco la idea de cuáles son los conceptos más representativos, o el manejo de la normativa sabiendo utilizar los regímenes especiales. Por ejemplo, está dentro del tema del management, ¿no? O sea, el uso de un régimen adecuado de importación temporaria, o de resolución 256 de importación de equipos, o de otros regímenes. Yo siempre digo que hay que tratar de no solamente utilizar régimen, sino hacer el seguimiento y los controles necesarios para que después lo que aparentemente era un beneficio no se transforme en un perjuicio. Entonces, por eso el gerenciamiento de esos regímenes es fundamental por parte de los operadores, ya sea despachante o empresa. En un programa de compliance es importante la auditorías internas, ¿no? O sea, para aquellos que trabajaron en compañías saben que a veces hay auditorías de Deloitte o de los Big Four o Big Five, que son las auditorías, pero no, estoy hablando de auditorías operativas, de gente que haga la auditoría sobre la operación en cuanto a si se cumplieron los procesos, si se declaró adecuadamente, si estamos en un proceso de cumplimiento de la norma, etcétera, etcétera.
el risk management es identificar en dónde tengo, según mis negocios, según mis destinos, según mis orígenes, según el tipo de productos, riesgos en mi operación. En este punto, ¿dónde tengo un riesgo? En la clasificación, en la valoración. Bueno, yo como compañía lo tengo que saber, yo como operador lo tengo que saber. Después eso me va a ser también como base para poder definir en qué temas tengo que auditar. Y también en qué áreas yo debo hacer un entrenamiento. Si mi punto débil es valoración, yo tengo que hacer un entrenamiento al equipo o a quienes corresponda en temas de valoración en aduana. Pero tal vez hay temas de clasificación o temas de procesos o temas de toda índole en términos de comercio internacional, ¿no? Entonces, de alguna manera, el entrenamiento tiene que estar focalizado, no porque sí vamos a entrenar o vamos a capacitar en temas que nos sirven. Vamos a hacer, para hacer un buen uso de los recursos, un entrenamiento en aquellas áreas donde consideramos que tiene que ser. De alguna manera, con estos 5 elementos, podemos considerar que estamos en forma muy adecuada, hay metodologías, etcétera, etcétera, para llevar a cabo estos programas de compliance, pero a grandes rasgos, y para no extendernos mucho, queríamos compartir estas visiones, que creo que si es algo que hoy, como antes hablaba Adriana, no se usa o no se habla mucho, o se habla y no se habla en detalle, y a veces se habla del compliance y nadie sabe exactamente en detalle de qué estamos hablando, más allá de que sí, que es cumplimiento, bueno, pero de qué, cómo, cuándo, de qué manera, qué rol tiene cada uno, bueno, ese es un poco lo que queríamos transmitir. Como decía antes Adriana, también podemos estar semanas hablando. Intentamos hacer una breve síntesis de nuestra visión en temas de comercio internacional y tendencias que estamos viendo dentro de América Latina. Sí, además nos gusta lo que hacemos. Ese es el problema que tenemos, por eso podemos hablar tanto. Pero en realidad acá hay 2 mensajes claves, ¿no? Independientemente de que se pueden ir poniendo al tanto respecto a la mirada, nunca se olviden que lo de ayer está viejo y hoy ya pasó también. Siempre tienen que mirar hacia adelante, lo que se viene, para estar preparados. Y en esa preparación hay 2 claves, pero fundamentales. Una, estudiar, saber sirve. El que no sabe queda descartado en el mundo moderno. Y la segunda son las normas de conducta y ética, porque eso es lo que está siendo muy evaluado en cualquier organización. Ustedes hoy van a una organización y puede ser que alguna cosa no la sepan, técnica, pero la empresa está dispuesta a formarlos. Pero si no tienen esas cualidades éticas, pueden tener 8.000 títulos de doctores que no les va a servir de nada. Entonces, y lo decimos porque trabajamos con estos temas, o sea, sabemos que el punto de quiebre es ese. Entonces, por eso es tan importante que ustedes entiendan el mensaje, porque se los decimos desde la experiencia, ¿no? Y el trabajo real. Completamente. En primer lugar, bueno, ahora leo los comentarios y algunas de las consultas. Bueno, ahí Alejandro ya respondió sí, una yo por el chat que lo iba a poner, sí. Exactamente, perfecto. Y totalmente, doy fe que ambos, bueno, Adriana la conozco desde mucho antes, doy fe de la pasión que tienen en su tarea, y bueno, ahí está reflejado también en los comentarios, que se nota mucho, y como bien dijo Adriana, bueno, también por eso uno a veces se extiende, porque lo hace justamente movido por la pasión. Así que gracias a los dos, que la verdad que se nota que es como que desborda, ¿no?, los temas, y además una cosa va llevando a la otra, lo que decíamos de las ventanitas, en el sentido literal, que fuiste abriendo distintas ventanas con los videos y demás, y en el sentido metafórico, de un tema arrastrando al otro. Así que los comentarios lo están indicando. Exacto. Que realmente ha sido súper interesante. Y voy a leer, si te parece, bueno, si les parece, suerte. Alejandro y Adriana. A ver,
vamos por orden. Había un primer comentario de Ángel que decía, bueno, buenas tardes estimados, tengo una consulta. Como va de la mano el nombre de la charla, el impacto de la tecnología en el COMEX. La consulta que tengo es, ¿cómo uno puede conseguir clientes en el comercio exterior en relación con las redes sociales o correo electrónico? Ya que hoy mediante la tecnología podemos hacer negocios sin necesidad de viajar. Desde ya muchas gracias, valoro mucho sus respuestas. Bueno, ¿quién preguntó? Ángel. ¿Quién te preguntó? Ángel. Bueno, Ángel, yo te puedo contar que trabajé en muchos proyectos de desarrollo exportador, que podría contar que no pasa por un tema de las redes, o sea, lo que las redes permiten es una visibilidad que antes no podías tener, una manera de contactarte que antes no podías tener, pero también las redes empiezan a ser, o vos te estás metiendo en un mundo donde también tenés competencia. Entonces, el simple hecho de contar con esa tecnología no te alcanza, o sea, conseguir clientes depende de varias cosas. Yo te puedo dar 2 o 3 pautas y etapas. Hagas lo que hagas, ¿está? La primera etapa que tenés que ver es, digamos, a quién te vas a dirigir, cuál va a ser tu cliente meta, qué tenés vos para vender. Es decir, vos tenés que elegir qué vas a vender. Incluso si fabricaras 10 productos, tu primer paso es elegir el que más a vos te interesa o pensás que puede servir para un determinado mercado. ¿Cómo vas a elegir ese mercado? Bueno, ese mercado lo vas a elegir en función de tus capacidades, porque vos podés querer vender toneladas de un producto, por decir algo, miles de unidades, pero no tenés capacidad para eso. Y eso requiere tener un proceso que lo vas haciendo paulatinamente, porque el día que cometiste un error, perdiste todo lo que hiciste antes. Entonces, generalmente se cometen esos errores. En la Argentina nosotros tenemos un problema, que es que los pequeños exportadores entran y salen del mercado porque tenemos una economía muy inestable y en general todos se acercan a la exportación por una ventaja de tipo de cambio, lo cual es un error, ¿no? Porque no es sustentable en el tiempo. Pero entonces vos te elegís tu producto meta, tu cliente meta, y una vez que tenés esas 2 pautas en función de volúmenes, facilidad, costos, etcétera, riesgos, minimizar riesgos, vas a ir buscando mercados. Para buscar mercados tenés un montón hoy sí que tenés un montón de plataformas muy interesantes, incluso una del BID, una de Naciones Unidas, que te hacen los primeros contactos, incluso vos podés estar registrado ahí. Después cualquier cosa, Adriana, yo te paso esos datos. Sí, claro. Me imagino Connect America, ¿no? ¿Te referís la del BID? Uno es Connect America, ese funciona muy bien ahora. Pero hay otras herramientas donde puedes empezar a hacer los primeros acercamientos siendo muy objetivos para ver de qué manera se contactan y por qué se contactan. Porque yo, haciendo desarrollo exportador, me inventé una página web, me inventé una cuenta de Twitter, me inventé una cuenta de Instagram, como si fuera una compradora de alguien, y le pedí muestras a medio mundo. Y yo nunca iba a comprar, lo que yo quería era investigar a mi competidor. Entonces, no te podés guiar de todo lo que te van a decir, tenés que ser muy precavido, investigar antes de mandar una muestra, investigar antes de dar demasiados datos que te puedan comprometer, o sea, es un proceso complejo. No es como abrir la puerta de un negocio y pasa la gente y tengo buena vidriera, me compra. Que de hecho las redes son una vidriera y también tenés que prepararte profesionalmente. Yo he atendido, hay muchas empresas que quieren exportar y ni siquiera tienen en la página web, si la tienen, en un idioma. Es decir, son como detalles que hay que ir haciéndolos de a poco. Y hay muchas oportunidades incluso de hacer pequeños cursos gratuitos, oficiales, formales, que les enseñan hasta cómo sacar una foto para la página web del producto.
pero no es tan simple. ¿Ya? Coincido en lo que mencionás y en definitiva cómo puede llegar a dañar a los países, ¿no? No lo puntualizo solo en Argentina, la internacionalización, en este caso a través de exportación, pero basada en el tipo de cambio favorable, ¿no? Lo circunstancial. Estamos pagando eso. Exactamente, sí. Porque afuera no nos confían que somos proveedores habituales porque entramos y salimos. Ahí está el punto, ¿no? El abandonar los mercados cuando de alguna forma el mercado interno se restablece un poquito o cuando el tipo de cambio deja de ser tan favorable, ¿no? Y esos mercados que se pierden son más difíciles de recuperar que el haberlos obtenido. Así que sí, coincido. Hernán, que había preguntado sobre la ley, el número de la ley, también había dicho, muchas gracias por la charla, excelente, y dice, siento que estamos en otra dimensión con respecto a las tecnologías que se avecinan en el primer mundo. Y además creo que había una pregunta, una consulta de Hernán, además de la ley, aguardenme un cachitín, hablando de la ventanilla única, él hacía referencia si se estaba haciendo justamente mención a la i-ventanilla o e-ventanilla. Dice, es la i-ventanilla, ¿verdad? Cuando hacían referencia. Sí. BUSE es el nombre como un genérico a nivel internacional. Tal cual. Y que se modificó mucho cuando apareció la tecnología, Internet y la conectividad, y ahí empezó el cambio de nombre, pero es lo mismo. Exactamente. Bueno, y luego hay comentarios elogiosos, tanto para la charla, la temática en sí, como para ustedes, ¿no? Y incluso haciendo mención a que se aprendió mucho en este rato. Y considero que tienen mucha razón. Bueno, era el único objetivo, que pasaran un rato interesante y que les abriera la cabeza, ¿no? Sí. Ese era el único objetivo. Ese era un poco el objetivo y bueno, me alegro que haya buenos comentarios y bueno, estamos a disposición para cualquier duda que pueda surgir. Me parece que generamos un espacio ameno donde pudimos compartir un poco nuestras experiencias, nuestras visiones. Y bueno, de parte de Adriana y mía vamos a seguir estudiando porque nos gusta mucho esto. Vamos a seguir en esta línea, pero también valoro mucho los comentarios y bueno, la participación. Sí, agradecemos mucho realmente. Muchísimas gracias y realmente, bueno, el año pasado compartimos una charla con Adriana que no recuerdo el título exacto, pero justamente versaba sobre la importancia de la profesionalización, ¿no? Del comercio exterior y de sobre un caso particular fue. Exacto. Así que sin dudas creo que la formación. Acá hay un nuevo comentario. Jorge dice, excelente presentación e importantes datos a tener en cuenta en el desafío futuro del comercio internacional. Sin lugar a dudas, Jorge. Bueno, qué suerte que les gustó, estamos contentos. Sí, y bueno. Muy contentos. Bueno, muchas gracias. Algún otro día volveremos y contaremos cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana. Me encantó. Besos. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Vamos a subir la charla a las redes. Realmente, insisto, gracias a ambos. Bueno, un saludo y muy buenas noches a todos. Suerte. Buenas noches. Adiós. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.